Ahora Radio, 25 años creciendo contigo. Bueno, pues continuamos aquí en Gelbes en la Onda. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hablar con Luis Rebolo del Grupo Guadalsalud sobre algo que está preocupando bastante. Estamos hablando del consumo de cannabis en la gente más joven. Luis Rebolo del Grupo Guadalsalud, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Irra? Encantado de estar con vosotros. Bueno, decía, algo que preocupa, lleva preocupando muchas generaciones el consumo de cannabis en la gente más joven, pero realmente con el paso de los años sí que se han hecho muchos estudios y se ha visto la problemática, lo que genera el consumo habitual de esta sustancia entre la gente más joven y ya no tan joven. Porque entre una de las cosas que he leído, Luis, es que pues te va matando neuronas una detrás de la otra conforme vas consumiendo cannabis o el consumo es más habitual. Pero de esto sabes tú más que yo. Y luego quiero hablar también un poco de cómo frenar esa adicción. Pero, ¿cuáles son las consecuencias del consumo habitual del cannabis? Bueno, el consumo habitual del cannabis es mucho más problemático de lo que parece. Tenemos que tener en cuenta que prácticamente casi el 90% de los ingresos que se hacen en las urgencias de salud mental de cualquiera de nuestros hospitales son de abuso de cannabis. Wow. Estamos diciendo que está produciendo un psicoticismo muy elevado, es decir, y perfiles muy disfuncionales en los chicos que comienzan desde adolescentes a tener ya un consumo frecuente y elevado, que termina siendo un consumo problemático y generando, pues, primero una dependencia orgánica y luego una adicción para toda la vida. Entonces, con esto, bromas pocas, pues porque siempre se habla del cigarrito de la risa, incluso muchos padres yo tengo 48 años, padres de mi edad, que cuando hemos sido adolescentes hemos experimentado, hemos tonteado, lo hemos probado. No, mira, el porro que se fuma tu hijo no es el porro que pudiste probar tú o podías consumir con relativa frecuencia tú cuando eras un adolescente o un joven. Ese porro está ya modificado genéticamente en las producciones de origen y tiene de los casi 100 componentes que tiene, que prácticamente todos son tóxicos, menos los 3-4 componentes que se dedican para la parte medicinal y para la parte de investigación científica. Todos los demás componentes son tóxicos, entre ellos el THC. Y el THC lo han modificado de una forma que es 300 veces más potente en la parte tóxica, la parte que te genera psicoticismo, que te genera problemas mentales como la bipolaridad, que debutes con esquizofrenia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está potenciado, aumentado genéticamente en un 300%. Wow. Por tanto, aquello que era, que yo me acuerdo en mis tiempos que decían, si esto hace menos daño que un cigarro, aquello ya desapareció. Bromita. Oye, Luis, porque hoy está generando este tipo de perfiles que son ya perfiles de salud mental. Exacto. Pero por un lado, el cannabis, y eso también se ha averiguado y se ha visto, ¿no? Y además se utiliza incluso en la medicina, ¿no? Como tratamiento para el cáncer en algunos lugares donde está el cannabis legalizado de manera o con su uso medicinal. Por un lado, tiene cosas muy buenas, y esto es verdad, incluso cremas y etc. Claro, ¿qué pasa? Que esto quizás se engaña un poco la mente, pero por otro lado, porque es tan atractivo, porque es tan adictivo. El cannabis es tan adictivo, primero porque nosotros prácticamente se está convirtiendo, y por eso en Andalucía los jóvenes son los jóvenes de España que debutan antes en el consumo de cannabis, se está convirtiendo casi en una cuestión cultural, que la estamos heredando porque somos la puerta de Europa, la puerta de entrada en Europa de las rutas del narcotráfico, del estrecho y del norte de África. Es decir, en el norte de África el consumo de cannabis es cultural, pero es un consumo que no es el que está modificado para uso recreativo. Igual que el medicinal tampoco es el que está modificado para uso recreativo. El que viene modificado para uso recreativo es de un daño muy exponencial. Es de un daño muy exponencial. ¿Qué es lo que ocurre? Que rápidamente pues
es depresor, es desinhibidor, quiere decir que te ayuda a bajar un poco las defensas, a socializar, por tanto acompaña de alguna manera al joven en su proceso de diversión y de socialización. Lo que no vemos son los efectos que no ayudan, entre comillas, a esta aparente regulación emocional o social, y que son los efectos que están acompañando al consumo abusivo. ¿Cuáles son esos efectos? Pues estos que estamos diciendo, es decir, si se empieza en la adolescencia, esto lo que hace es que dificulta la poda neuronal, que es lo que ocurre en el cerebro adolescente. El cerebro adolescente tiene que dejar de prestar atención a cosas que prestaba atención el cerebro del bebé y del niño, para prestar atención a otras partes más funcionales, lógicas, prácticas de anticipación de riesgos, que va a necesitar un cerebro adulto adaptado y funcional. Entonces, en esa poda neuronal, en esa transformación de la arquitectura neuronal que se lleva a cabo en la adolescencia, el cannabis va a generar pues disfunciones muy profundas. ¿Tiene buena publicidad como el alcohol, Luis? El cannabis está bien visto, ¿no? Bueno, y muy extendido. Es decir, que se le sigue quitando mucha importancia. Es una de los tóxicos que cuenta con más benevolencia social, al igual que el alcohol. Donde no pasa nada, tómate una copita, mójate los labios, que no pasa nada, deja que el niño brinde, que por mojarse los labios no pasa nada. Es decir, cuenta con mucha benevolencia social, pero porque se desconoce que realmente se ha modificado mucho y se ha transformado mucho en los últimos 30 años, Israel. Oye, y luchar contra una adicción que está aceptada socialmente, ¿cómo se hace? Pues doblemente difícil. Imagínate que una persona se puede ir de este mundo sin haber visto nunca el Tutsi, el LSD o el MDMA, pero sin ver el alcohol es muy difícil. Y casi que podríamos decir también que sin ver el cannabis. Entonces, es una dificultad añadida, pues porque cuenta con esa benevolencia social, cuenta también con esa presión del grupo de iguales, del grupo de amigos, sobre todo en la fase adolescente. Entonces, cuenta con que lo vamos a tener muy a mano en muchos ámbitos, es decir, es una cuesta arriba. El alcohol y el cannabis cuestan mucho más trabajo hacerle ver a la persona que es el origen de un problema, que tiene un problema debido a eso. Concienciarlo de que no lo va a poder probar más y luego prepararlo para que afronte circunstancias donde se lo va a volver a encontrar. Claro. En todas esas fases nos va a dar mucho más problema que otras sustancias. ¿Y cómo es? ¿Cómo es el tratamiento? Yo sé que esto es muy personalizado, pero hablando en rasgos generales, en Guadalsalud, ¿cómo trabajáis contra algo que se os va a poner cuesta arriba 100%? Bueno, en primer lugar, lo que se hace es crear las garantías para un periodo de abstinencia, para instaurar un periodo de abstinencia. Las garantías, si se pueden dar en casa, porque prácticamente la casa se pueda convertir en una vivienda terapéutica, eliminando todos los tóxicos, controlando la medicación, que esa persona no tenga dinero, no tenga teléfono para poder tener contacto con amigos tóxicos o camellos, es decir, si todo esto se puede tener para garantizar la abstinencia, hará una terapia ambulatoria, si no tendrá que pasar al centro de ingresos. Y lo que hacemos es garantizar, crear una estructura que garantice, prácticamente un fanal de cristal, que garantice que no va a consumir y no va a tener estímulos para el consumo, y luego darle una medicación de apoyo para, de alguna manera, controlar el efecto de la abstinencia, que suele ser pues elevación de la ansiedad, del estrés, de factores que influyen en el estado anímico, etcétera, ¿no? Entonces se estabiliza en el sueño, entonces se estabilizan todas esas funciones para que tenga un inicio, un debut más amable del periodo de abstinencia, y en paralelo comenzar a trabajar lo que es un modelaje conductual y una reestructuración cognitiva de los sesgos cognitivos. El modelaje conductual consiste en
modelar, crear nuevas rutinas que apoyen un estilo de vida saludable. Pero las nuevas rutinas comienzan siendo muy básicas, Irra, comienza levantándote y haciendo la cama. Claro. Si no, no puedes dar el siguiente paso a rutinas más complejas, como deporte, como cuidar tu alimentación, y luego también rutinas y comportamientos relativos a los hábitos de pensamiento. Cómo me hablo, cómo me trato, qué me digo, qué discurso tengo respecto a mí, a mi autoconcepto, a mi autoimagen, y en paralelo cosas muy básicas que necesita un adicto. Es decir, cobrar conciencia de que es adicto, que esto lo va a negar al principio por activa y por pasiva. Claro. Cobrar conciencia de que es adicto y de que necesita ayuda especializada, de que ha llegado a una adicción no por una elección personal, sino que ha desarrollado una enfermedad, un trastorno neuronal crónico y recurrente, es decir, que de por vida va a tender a repetir esos patrones tanto de comportamiento como de hábitos de consumo, que serían las recaídas, ¿no? Es decir, todo esto hay que hacérselo ver de una manera muy clara para que empiece a comprender qué ocurre en su cabeza. Y luego lo que se hace es una prevención de recaída. Prevención de recaída es que tú identifiques tus escenarios y factores de riesgo, tanto internos como externos. Externos puede ser, pues mira, es que abajo de mi casa hay un bar. Claro. Y yo paso por la puerta y allá hay gente que consume alcohol y cannabis. O interno, mira, es que yo vivo con mis padres, mi madre es muy mayor, me pone la cabeza como un bombo, me da mucha ansiedad y me dan ganas de consumir. Claro. Entonces, analiza esos factores de riesgo y ahora hace una prevención, es decir, una anticipación en tu ánimo y en tu mente de qué voy a hacer y qué herramientas voy a utilizar cuando esa situación ocurra. Entonces se hacen estrategias al principio de evitación para no echarle un pulso a la adicción porque te la va a ganar al principio, y luego de afrontamiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo afronto yo esta circunstancia para que no me afecte y pueda superarla con otros mecanismos y otras herramientas? Me pasaba... Vamos creando la rutina. Yo me pasaba hablando contigo, pues, y sobre todo de estos temas que además son súper importantes, ya sabes que mucho más tiempo, pero el tiempo en la radio es el que es, Luis. Y bueno, estamos a punto de que lleguen ya los compañeros a un minuto prácticamente de que lleguen los compañeros de Lado Local con las noticias. Que Guadalsalud está ahí para ayudarnos, que siempre es importante, y simplemente buscamos en Google Guadalsalud y si necesitamos su ayuda van a estar siempre disponibles para nosotros. Luis Rebolo, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Israel, muchísimas gracias a ti como siempre por tener en cuenta estas noticias y este trabajo de educación social tan importante que hacéis desde tú. Son necesarios. Un abrazo enorme, Luis. Gracias. Hasta luego. Adiós.